Aló, ¿me escuchan? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Se escucha? Buenas Buenas tardes. tardes, ingeniero. ¿Sí se escucha? Ok, gracias. Bueno, muy bien, jóvenes. Una nueva materia, ingeniería, ingeniería económica. Eh, en este momento tenemos 60 estudiantes. La lista que yo tengo sacada de hoy día es una lista con, ya les digo, con 60 alumnos. Quiere decir que van a ser muchos más. Es una materia que en realidad, como no tiene mucha correlativa, ustedes, para ustedes es una materia que está en un quinto semestre, ¿sí? Que la verdad que esta es una materia que está mal ubicada, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos conocer más temas de construcciones, de normas, de presupuestos de obra, cosas que ustedes no han visto todavía. Pero bueno, eso es lo que hay por ahora. Ya para el próximo semestre, en el nuevo plan de estudio, vamos a cambiar. Ingeniería económica e ingeniería legal son prácticamente de las últimas materias. Pero hoy eso es lo que tenemos. ¿Sí? Nuestro horario es de martes y jueves a esta hora, 1 de la tarde. Normalmente yo soy puntual. Lamentablemente hoy, por un tema de una reunión que se alargó en la gobernación, llegué más tarde. Yo trato de ser puntual. Y como ya hemos visto por las decisiones de la carrera, ¿sí? Y de la universidad en realidad, a partir del 1 de septiembre, pero tenemos clases presenciales. Ojalá tengamos un buen aula para que entre todo. El semestre pasado tenía 114 alumnos. Sí. Y tomar un examen fue complicado, no había aula. Peor si vamos a estar con aula todos los días que tengamos clase en un aula pequeña. Pero bueno, eso lo arreglaremos en el camino. Y si es necesario hacer reclamos, ustedes tendrán que también a través del centro interno ayudarme a hacer reclamos. ¿Okay? Le voy a pedir que cuiden su micrófono. Sí. Tengan cuidado con su micrófono. Eso no quiere decir que en cualquier momento ustedes me puedan interrumpir para hacer preguntas, más bien al contrario. ¿Sí? Al contrario, es necesario que ustedes en el momento que no entiendan algo, hagan preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser un paseo, llamémoslo así, por lo que es la materia, de qué se trata, cómo la vamos a llevar, etc. ¿Sí? A ver, yo les voy a compartir para mostrarles el programa.
que supongo que lo deben tener ustedes, ¿sí? Yo siempre digo que lo primero que tiene que hacer el alumno el primer día de clase es tener el programa a la mano. ¿Por qué? Porque ustedes deben ser los custodios de que el docente les dé la materia mínimamente como, o aproximadamente como está en el programa, y no que de cualquier otra cosa. Que ustedes saben, sucede mucho en nuestra universidad. Entonces yo les voy a mostrar el programa. Yo se los puedo pasar el programa, pero parte de la ingeniería es buscarse las cosas. Así que yo quiero que tengan el programa a mano ustedes e impreso. Para la próxima clase se los voy a pedir que me lo muestren. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer un repaso por todo el programa de la materia para ver de qué se trata esta materia y qué es lo que vamos a hacer. Según lo que está establecido en el programa de la materia, ¿sí? Habla que es la parte de la ingeniería civil que tiene que ver con la parte económica de los proyectos. Y para eso es importante hacer algunas aclaraciones de cómo se generan los proyectos en los proyectos públicos y también los proyectos privados. En el país hay una estructura jurídica que la explicaba ayer en ingeniería legal, capaz que algunos de ustedes están haciendo legal también. Pero hay un poder ejecutivo, ¿no es cierto?, que es el presidente, el vicepresidente del Estado plurinacional y los ministros, viceministros, etc. Y hay un poder legislativo, ¿no es cierto?, que es el que hace las leyes bajo el paraguas de la Constitución Política del Estado. Y obviamente está el Poder Judicial y el Poder electoral, de los cuales no vamos a referir. Pero sí, muchas veces vamos a hacer referencia al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, y no solamente en el gobierno central, sino también en los gobiernos autónomos, subnacionales que se llaman, como sea la gobernación, que tiene un ejecutivo que es el gobernador, el vicegobernador y su secretario, y un legislativo que es la asamblea departamental, que legisla y hace las leyes y hace además la fiscalización de la ejecución por parte del ejecutivo. Y en el municipio sucede lo mismo, ¿sí? Existe un ejecutivo que es el alcalde, sus secretarios y directores, y existe el legislativo, que es el consejo municipal, que tiene la atribución de hacer las leyes municipales y las leyes y el control y fiscalización del ejecutivo. Los proyectos en el sector público se rigen porque cada entidad pública todos los años hace un plan y hace un presupuesto de lo que va a ser el próximo año. Ya en el mes de septiembre y octubre, cada entidad pública empieza a hacer su proyecto de presupuesto. Ese presupuesto tiene que ir a uno de los ministerios, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que hay un viceministerio muy importante ahí, que es el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, el BIF, que se llama Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, que es el que revisa todos los presupuestos de todas las instituciones públicas del país y consolida en uno solo, que se llama el presupuesto general del Estado. Y en ese presupuesto están las obras, pero también están los proyectos. Si hablamos de un proyecto como, por decir, una carretera,
La entidad pública que quiera contratar una carretera primero tiene que hacer los estudios. Y tiene que hacer unos estudios de ingeniería. En algunos casos, si es un edificio, tendrá que hacer también los estudios y los diseños de arquitectura. De una carretera, obviamente, son los diseños y los estudios de ingeniería. Pero además, siempre debe hacer los estudios de económico-financiero. Y por eso, si ustedes leen lo que les estoy presentando, se habla de la formulación de los proyectos en el marco de lo que se llama el TESA. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Técnica económica social. Técnica económica, social y ambiental. Cállate, boludo. Entonces hay toda una reglamentación a nivel nacional de inversión pública que se llama, y es toda una leyes de inversión pública, metodologías de cómo se hacen los proyectos de inversión pública. Y en el BISFE, en el Viceministerio de Inversión Pública, revisan si los proyectos son factibles o no son factibles. En el sector privado, también se hacen los estudios tipo TESA. Entonces, si hay un inversionista que lo que tiene es plata y quiere hacer un edificio de departamento, tendrá que hacer primero un estudio que se llama estudio de mercado y estudio técnico, económico, social y financiero. Económico y financiero, no social. El que hace social es el Estado. ¿Por qué? Vamos a ver la diferencia. Un inversionista privado, su objetivo es hacer un negocio. Por lo tanto, no ve el tema social, ve el tema económico y financiero. Pero tiene que hacer un estudio si es rentable o no es rentable hacer un edificio. Es decir, qué significa hacer un estudio, ¿no es cierto?, de mercado, qué es lo que está demandando la población, voy a hacer departamentos, de cuántos dormitorios, qué cantidad de edificios, qué altura, cuántos metros cuadrados de construcción, bla, 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 bla. Todo un estudio económico, financiero, para ver si es rentable. Les doy un ejemplo, ¿no es cierto? En este momento, ¿no es cierto?, difícil que alguien se meta a hacer un proyecto para hacer un hotel, porque en la hotelería, con la pandemia y aún ahora cayó demasiado, ya estaba un poco deprimido el mercado. Entonces, hacer un hotel, ¿no es cierto?, como un proyecto económico, financiero para un privado, el estudio dice que no es tan rentable. En cambio, en un proyecto público, ya sea del gobierno central, del municipio, de la gobernación, no es que la rentabilidad se mida solamente económica, financiera, sino social. Ejemplo, si la alcaldía va a hacer un proyecto de un canal, ¿no es cierto?, no le va a cobrar a los vecinos la construcción del canal. No, ¿quién la tiene que pagar? El municipio. Sin embargo, muchos de los proyectos son financiados por organismos de financiamiento externo, llámese BID, CAF, Plata, JICA, KfW, etc. Y los organismos internacionales, para prestarle plata a un gobierno, ya sea gobierno nacional, departamental o municipal, ¿sí?, tiene que ver si el proyecto es rentable socialmente, además. Entonces, se hace un estudio social, económico, financiero, social. Y, por ejemplo, en el caso del canal, tiene que evaluar cuál es el beneficio de tener un canal. Si no hay un canal, toda esa zona se va a inundar.
y por lo tanto, si hay inundaciones, el gobierno municipal va a tener que ayudar después, o el gobierno departamental, según corresponda. Pero además, ¿no es cierto? Si no está el canal, la gente se va a enfermar. Si se va a enfermar, va a demandar más salud, y más salud es más gasto para el Estado, a quien le corresponda, municipio, gobernación o gobierno central. Por lo tanto, lo que se hace es convertir las necesidades de los pobladores en cuánto se va a ahorrar si el proyecto está o el proyecto no está. Y eso significa un estudio social. Y así tienen que hacerse, ¿no es cierto?, social y medioambiental también. Así tienen que hacerse los proyectos de todas las entidades públicas. Tienen que hacerse el estudio técnico, económico, social y ambiental. Lo que no sucede en un estudio privado. Al privado le interesa hacer un edificio para oficina, departamento o lo que sea, y lo que quiere es sacarle mayor provecho, ¿no es cierto?, de ganancia. Ese es un negocio. Y por lo tanto no entra el tema social, solamente el tema económico. Y obviamente, como vamos a ver, el tema financiero, porque en la mayoría de estos proyectos también son pocos los casos que dice un inversionista: tengo 10 millones de dólares en el bolsillo, voy a hacer un edificio. Va al banco y se financia con el banco. Entonces, hay una carrera que se llama ingeniería económica. Como carrera, entonces, fíjense que nosotros estamos ante una materia que se llama ingeniería económica y estamos, ¿no es cierto?, ante todos unos profesionales que llevan y se estudian 5 años para tener el título de economista. ¿Sí? Incluso en algunos lados hay la carrera de ingeniería económica, pero normalmente existen las carreras de economista y financista. Nosotros apenas estamos con una materia. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que entendamos como ingenieros civiles cómo es el procedimiento y los cálculos necesarios para determinar la rentabilidad de un proyecto de inversión. Hoy más que nunca, hoy más, ya les voy a explicar por qué, hoy más que nunca el sector privado hace proyectos de inversión. En una ciudad como Santa Cruz, si ustedes se dan una vuelta por Equipetrol, por ejemplo, van a ver la cantidad de casas, ¿no es cierto?, que se están demoliendo para hacer edificios. Quiere decir que el negocio todavía funciona a pesar, entre comillas, de la crisis, ¿no es cierto?, que se habla del sector constructor, pero se sigue construyendo y se sigue obviamente requiriendo proyectos de inversión. Entonces, los inversionistas, que normalmente no son profesionales o muchas veces no son profesionales, necesitan de la labor del economista, el financista, que está muy ligado al ingeniero civil, porque el ingeniero civil es el que le va a decir cuánto cuesta, ¿no es cierto?, construir un edificio, para que el economista lo meta esa información en su análisis económico-financiero. Sin embargo, no es difícil de entender lo que es el tema económico-financiero desde el punto de vista econométrico de la ingeniería civil, y por eso es que tenemos esta materia. Y además, ¿no es cierto?, hay bastantes ingenieros civiles que se han metido, ¿no es cierto?, a hacer estudios económicos financieros. El modelo matemático es muy simple, ¿no es cierto? Y bueno, las otras variables econométricas, obviamente que tienen ventaja el economista y financista, pero tampoco son difíciles de entender. Entonces, dentro de la ingeniería civil, si quieren ustedes, es una especialidad el tema de hacer proyectos económicos financieros. Yo me dedico hace bastante tiempo a hacer estudios económicos financieros y algunos de grande magnitud, como después les voy a mostrar, ¿sí? Y bueno,
soy nuevo en la materia, sí, segunda vez que doy la materia, la primera fue el semestre pasado. Una experiencia interesante que también ha dado pie para que yo modifique de alguna manera algunos temas. Pero ese es el contexto en el que hoy estamos. Necesitamos conocer cuáles son los parámetros de cálculo de un proyecto de inversión, ya sea pública o privada, para determinar su rentabilidad. Y conocer las herramientas, ¿no es cierto?, con las que se maneja el modelo matemático con lo que se maneja. Entonces, la carrera de ingeniería civil, ¿no es cierto?, está metido en esta materia, ¿no es cierto?, para conocer todo este proceso de la evaluación económica financiera de proyectos. Y esa es la idea. La metodología de evaluación de proyectos, vamos a ver que es una matemática simple, y se determinan unos ciertos parámetros para definir la rentabilidad de un proyecto, ya sea el valor actualizado neto, la tasa interna de retorno, ¿no es cierto?, la relación costo-beneficio, etc. ¿Sí? Entonces es necesario conocer la formulación de proyectos como ingenieros civiles para poder interpretar, ¿no es cierto?, los estudios más a detalle que puede hacer un economista o un financista. Vuelvo a decirle, eso no quiere decir que ustedes como ingenieros civiles más adelante se metan en una especialidad que es esto, ¿no es cierto?, y que es bastante interesante. ¿Sí? Como dice acá, ¿no es cierto?, esta asignatura contribuye al perfil del egresado en su rol de determinar la factibilidad técnica y la viabilidad económica de proyectos de inversión. Porque todo es con proyectos de inversión de proyectos de salud, de proyectos de educación, de proyectos de transporte, de edificación, de lo que sea, es con infraestructura. Y es a quien la hace el ingeniero civil. Entonces, cuando un financista, un economista hace un estudio de esto, de evaluación económica financiera, ¿no es cierto?, requiere sí o sí del ingeniero civil. Pero se puede dar el caso, ¿no es cierto?, que el ingeniero civil no requiera del economista porque puede entrar en esa especialidad. ¿Podrías hacerme un mini favorcito? ¿Cuáles son los objetivos generales? ¿De quién? De la materia. Dice su programa, proporcionar los conocimientos y habilidades necesarios al estudiante para el uso y aplicación de la ingeniería económica como una herramienta en la toma de decisiones. Vamos a ver que el tema de toma de decisiones es muy importante. Se puede asegurar que su dinero... Tendientes a optimizar los recursos de inversión. Entonces, normalmente viene un inversionista y le dice al ingeniero, oye, ingeniero, ¿y qué hago? ¿Qué es mejor? ¿Hago departamento o hago oficina? Bueno, el profesional que no está metido en esto dice, a ver, hagamos proyectos, hagamos cálculos. No. Uno tiene que responder y tiene que conocer. Y si hay experiencia en el manejo de esto, dirá, a ver, por el momento oficinas no, porque ¿por qué? Porque además los bancos no están dando mucho crédito para oficinas. Además, después de la pandemia, hay cosas que han cambiado muy radicalmente. Hoy por hoy, cuando los proyectos de oficina capaz que son más chicos, porque debido a la pandemia, que se ha hecho mucho teletrabajo, ha quedado instalado el teletrabajo. ¿Sí? Entonces son oficinas más pequeñas. Yo conozco empresas constructoras, ¿no es cierto?, que el 50% del trabajo de la parte administrativa lo hace desde su casa. Porque no es cuestión de horas de trabajo, sino de producción. Entonces, señor, usted tiene que hacer el inventario, tiene que hacer
la contabilidad y tiene que hacerla, pues, ¿no? ¿En cuánto tiempo la hace? Bueno, usted la hará pues en su casa. Entonces el teletrabajo ya está instalado, así obviamente como se ha instalado la educación virtual. Entonces el proyecto de una oficina hoy tiene conceptos diferentes. Yo conozco un empresario que estaba por empezar a hacer un edificio de oficina, una oficina de 200 metros cuadrados. Ha cambiado el proyecto y dice, yo no tengo que hacerla tan grande. Y lo mismo las viviendas, ¿no es cierto? ¿Cuántas viviendas se han visto con problemas que los muchachos tienen que pasar clase en la cocina, en el comedor, porque no tienen un lugar de un escritorio? Entonces, mira, cuando ya se hace un proyecto, ya el arquitecto y piensa, a ver, un escritorito, por lo menos un lugarcito, ¿no es cierto?, donde el día de mañana o el dueño de casa haga teletrabajo o los hijos tengan algún tipo de educación virtual. Y eso es una toma de decisiones que hoy por hoy, ¿no es cierto?, nosotros deberíamos estar capacitados como ingenieros civiles de saber qué es lo que está pasando en el mercado y de saber cómo evaluar, como yo digo, oler el mercado y decir, esto es lo que está pasando, y se pueden hacer unas evaluaciones económicas financieras de este tipo, que es lo que vamos, al final de cuentas, terminar el semestre con saber evaluar económica, financieramente proyectos. No nos vamos a meter mucho en temas de evaluación económica, financiera, social, porque el tema social es más complicado y está más reservado para el sector público en los grandes proyectos. Vamos a hacer más evaluación económica financiera, que es lo que más van a estar ustedes el día de mañana. ¿Cuál es el contenido de la materia? Hay una primera unidad que habla de la introducción a la ingeniería económica, que es toda la parte la parte conceptual de por qué es importante de la ingeniería económica, dónde se aplica la ingeniería económica, cómo se aplica la ingeniería económica y fundamentalmente, ¿no es cierto?, el rol que juega la ingeniería económica en el desarrollo de una ciudad, de un país. No fueron. ¿Cuáles son los objetivos específicos de la primera unidad? Es conocer. Y la cosa es que no se aparecieron y fue como, mierda, qué cagada. Entonces ya, tuvimos que... Conocer el programa analítico y el sistema de evaluación, donde se conformarán los grupos para proyectos de investigación relacionados con la asignatura. Interpretar los conceptos generales de la toma de decisiones según las diferentes alternativas de inversión y conocer los pasos básicos. No vamos a estudiar la ingeniería económica a fondo, para la realización de estudios de proyectos con los criterios de toma de decisión para determinar la rentabilidad, ¿no es cierto?, de un proyecto de inversión. Entonces, en la primera unidad, lo que vamos a ver son definición, la importancia, la toma de decisiones, alternativas económicas, etc. En una segunda unidad, ¿no es cierto?, nos vamos a meter ya en los conceptos económicos, flujo efectivo, factores de la serie del modelo matemático que se vamos a manejar para hacer los cálculos y obviamente teniendo el tema de costo de oportunidad del dinero en el tiempo, que es lo que hace la ingeniería económica, ¿no es cierto? En la tercera unidad ya vamos a ver ya el detalle del modelo económico con los parámetros que son el valor actualizado neto, la tasa interna de retorno, que son los parámetros del modelo matemático para determinar la rentabilidad de cualquier proyecto de inversión, sea pequeño, sea una fábrica de zapatos, o sea una central nuclear. Se hace de esta manera que vamos a ver cómo se hace un proyecto de inversión. Con mayor o menor detalle, pero el concepto de la rentabilidad de un proyecto se hace de la manera que vamos a estudiar.
Una cuarta unidad, nosotros vamos a apoyar la elaboración y gestión de un proyecto, ¿sí? Cómo se hace y se elabora ya el proyecto, cuáles son las etapas de un proyecto, desde una idea, un perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño final, ejecución y mantenimiento, ¿sí? Estas son las fases de un proyecto de inversión. Después ver detalles de la localización y tamaño de la inversión, ¿sí? Y bueno, acá está ya la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje. El semestre pasado la experiencia fue que pudimos tomar un examen escrito, presencial, porque oral no da, porque copiarían demasiado. Sabemos que tiene... ¿Y por qué? Porque normalmente tenía 50, 60 alumnos, pero aparecieron más de 100 en el examen parcial. No, es decir que hay tantos autodidactas, ¿no es cierto? Van a pescar a ver si pueden copiar. No es que a veces cambia Por la suerte cámara. ahora vamos a hacer Entonces, presenciales por ahí los están exámenes como... y Hay tipos de vamos a hacer creteando. cosas Justo como cambié para una evitar cara. los copies. Y de eso igual la Está putaron. instalado en la Eso que le mentalidad hablan. del alumno, Van de a la hacer las gente prácticas que las hagan el bien, poder tipo como copiar. si tuvieran... Lamentablemente es así. Así, digamos, si tuvieran como Pero ingeniero bueno, más responsable trabajando es en una la aula. materia de leer mucho, es una materia de hacer ejercicio y es una materia de hacer un proyecto. Hicimos 12 proyectos el semestre pasado. Obviamente los tipos de proyectos se agotan, pero bueno, vamos a hacer grupos. Entonces pudimos hacer un parcial más los grupos. El resultado es que el parcial fue de medio para bastante para abajo. Y la presentación del proyecto fue bien y en algunos casos excelente, que salvó a muchos alumnos. El problema es que cuando son grupos, sabemos que trabajan 2 o 3 y los demás copian. Pero bueno, vamos a ver cómo solucionamos ese tema y vamos a tratar de hacer capacitación continua y evaluación Porque voy continua. a retirar ¿Sí? una, Que quiero yo le adicionar voy dos a ir o tomando, tres si entre puedo. comillas, exámenes o preguntas a medida que vamos desarrollando los temas y se irán anotando como se irán anotando Ay, es que como no notas, sé, creo ¿no que es voy a cierto? retirar dos. Ay, no sé, ahorita voy a ver lo que voy a hacer Parte porque, o sea, la materia que agarré es muy de noche. Y, o sea, espero Eso que es, vamos a clases jóvenes, presenciales. lo que vamos A la U, correr, irme al set, a salirme estudiar. súper rápido del set y volver Y de ahora nuevo a la U. No sé si me ve. les pregunto a Ay, es ustedes que qué no sé, opinan, creo que ya... dudas, Inge- preguntas. Ingeniero, una pregunta. ¿El material usted nos lo va a dar o lo va a subir a la plataforma? ¿Cómo lo podemos hallar? A ver, yo le voy a dar bastantes cosas, ¿sí? El tema que vamos a ir siguiendo se lo voy a dar. Y vamos a tratar de hacer lo que se llama la clase a la inversa. La clase a la inversa es lo que yo les doy un documento para que lean y ustedes lo estudien y lo interpreten y después nos saquemos las dudas en clase. ¿Por qué? Porque es una materia de leer, digamos, de leer y de leer y de leer. Entonces tengo mucho material. Yo el semestre pasado he bajado mucho material. Entonces, sé que ustedes van a tener que leer. Y después, yo lo que les dé para que lean en específico ya de algunos temas, ustedes lo leerán, lo estudiarán y en clase nos sacaremos las dudas. Y yo les explicaré lo que haga falta. Porque si no, darles algo y ustedes leen y después ya hasta esperar el examen donde recién se ponen a estudiar, porque también sabemos que lamentablemente es así el Se va a sistema que cortar, tenemos. ingeniero. Entramos al mismo link, ¿ya? Si se corta, por favor. La verdad que yo estoy con un problema del Zoom, no sé por qué no he Rápido del set podido y volver de arreglarlo. nuevo a la U. Y no sé Parece si me que ve. se me ha quedado colgado algo del Zoom.
sea, tenés que estar atento porque puede que no te avisen. Igual siempre está como la coordinadora, que ella es la que hace el cronograma, igual nos está indicando los tiempos, igual a veces te avisa como que, ajá, o sea, te hace una ceñita y ya vos sabes. Ash, o sea, ya sé, ¿no? Pero ya las hablaba o pasarlas así, ¿me entiendes? Recording in progress. O sea, tenés que estar atenta porque puede que no te avisen, ¿me entiendes? Igual siempre está como la, ¿cómo se llama? La coordinadora, que ella es la que hace el cronograma, igual nos está indicando los tiempos, igual a veces te avisa como que, ajá, o sea, te hace una ceñita y ya vos sabes. Ash, o sea, ya sé, ¿no? Pero ya las hablaba. Entonces les decía que ¿Me entiendes? no he podido solucionar ni con el técnico que me ha venido a ver mi computadora, porque yo antes tenía ilimitado, pues, ¿no? Pagaba mensualmente, pero no sé por qué no me deja pagar. No sé qué pasa. Vamos a ver si nos ponen desde la carrera, ¿no es cierto? Y nos dan unos links para todo el semestre, que así lo hicimos el semestre pasado. Entonces vamos a tratar de hacer algo parecido. Y si no, mientras tenemos que aumentarnos nomás el tema de volver a entrar. ¿Okay? Entonces, le decía que esa era la metodología de, de, de llevar la materia. ¿Sí? No es una materia difícil, ¿sí? Pero sí hay que leer bastante. Entonces, vamos a hacer la clase a la inversa. Yo les voy a dar el documento, te van a leer y nos sacamos las dudas después, ¿no es cierto?, en los detalles. Y después vamos a armar un proyecto para cada grupo. Vamos a armar un grupo, no sé cuánto irán a hacer. La lista que tengo en este momento, o sea, de la lista oficial que hay en este momento son 60. ¿Cuántos más irán a entrar? ¿Hasta cuándo es esta adición y retiro? Recién se habilita el 5, no sé hasta qué fecha. Ya. Bueno, hasta que sepamos cuántos somos realmente, ahí vamos a dimensionar para hacer los grupos. ¿Sí? Es hasta Pero estoy el seguro. 16, Hasta el creo. 16. Bueno, iremos haciendo grupos antes. La próxima clase capaz que empecemos a armar grupos, pues los que vayan entrando que armen su grupo. Pero el año pasado hicimos grupos de 10, imagínense, eran 140, 114 al final, pero al principio eran como 140 estudiantes. Es mucho manejar una materia con tantos alumnos, ¿no? Es bastante. Pero bueno, eso es lo que tenemos, lamentablemente. Lamentablemente vamos a ver si para el próximo semestre ya nos dan más carga horaria para más profesores. Porque todo el gobierno universitario anterior, debido a que las direcciones de carrera durante las últimas 3 gestiones no, no le hacían caso políticamente al rector, y lo digo así de claro, el rector nos marginó totalmente a ingeniería civil. En los últimos 10 años se ha duplicado la cantidad de alumnos en ingeniería civil y a ingeniería civil cero carga horaria adicional para hacer más grupos. Pero cero carga horaria. Más bien nos han quitado carga horaria. Entonces, ¿por qué? Por temas políticos, ¿sí? Nunca, los últimos 3 directores de carrera nunca se metieron en
en temas políticos, pero tampoco hacían los caprichos que quería el rector, vicerrector, con otros temas, ¿no es cierto? Con otros temas. Y por eso a ingeniería civil se le puso 0 carga horaria. Y por eso que también ingeniería civil puso menor cantidad de alumnos para recepcionar cada año. Y hoy por hoy, la cantidad de ingenieros civiles que están saliendo solo de la René Moreno son entre 120 y 150 por semestre, que hacen la última materia, que hacen seminario y salen por seminario. Y yo se lo digo porque yo soy el docente de seminario. Y ahorita yo tengo 70 y pico alumnos y el otro profesor tiene 70 y pico, 160 creo que son en total los que están haciendo seminario y que los van a defender en octubre. Y el 90-95% aprueba. Entonces, por eso tenemos tantos alumnos. Hay muchos alumnos de ingeniería civil. Lo que yo no sé qué es lo que hacen el día de mañana. ¿Cierto? Cerca de 200 ingenieros civiles por año, solamente de la René Moreno. No es fácil el tema laboral, ¿no? No es fácil el tema. Pero bueno, eso es lo que tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, Inge, su ponderación, ¿cómo sería? No hay ponderación. El semestre pasado fue complicada porque tuvimos un parcial, no había prácticos. Ese es el otro tema, ¿no es cierto? Se pueden hacer prácticos, pero hacer prácticos con 120 alumnos tampoco es fácil. Y son materias como esta, ingeniería legal y otras que no tienen auxiliar y deberían tener. Ese es un tema que lo voy a ir viendo a medida que es lo que vamos haciendo, ¿ok? Pero la idea siempre ha sido de 20% práctico, 40% parcial y 40% final. No se confíen no se confíen en repechaje. Yo no doy repechaje, por si acaso. Y tampoco se confíen en mesa, por lo menos conmigo. ¿Sí? Porque yo no estoy de acuerdo que un alumno se aplaza, ¿no es cierto? Y en menos de una semana que tiene una mesa, se vuelve un genio y aprende. O sea, no es así la ingeniería. Por lo menos en isostática, ¿no es cierto? Yo siempre di mesa, excepto este semestre que programaron a otro profesor en mesa. ¿Por qué? No sé. Y tengo mis dudas de por qué, digamos. ¿No es cierto? Pero programaron a otro profesor en isostática en mesa. Seguramente para que pasen nada. Pero bueno, son otros temas. Pero eso sería. ¿Alguna otra pregunta? Ok, jóvenes. Por hoy es eso. Nos vemos el próximo martes. Todavía virtual el próximo martes. ¿Ok? Listo, ingeniero. Hasta luego. Okay, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Un abrazo. Recording stop.